En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, familia? Soy Armando, misionero de la alegría, y hoy en esta ocasión quiero compartir el tema de la Lectio Divina, un encuentro de amor con Dios para cada uno de ustedes que nos escuchan, que están aquí para seguir creciendo en esta unión, en esta intimidad con aquel que nos ama. Y considero vital este tema no solo porque nos acerca a nuestro Maestro, a conocer sus enseñanzas, sino que también guía nuestra vida y además nos hace tener ese encuentro de amor con Él. Y obviamente también por la importancia que tiene para nosotros como QCNs la Lectio Divina. Una parte que debe ser fundamental para cada uno de nosotros, no solo para aquellos que nos dedicamos a esta labor que estamos haciendo, sino para todos, para cada uno de los que quieren encontrarse con el amado. Y a veces creo que tenemos algunas dudas de cómo se hace, qué significa, el por qué, el para qué. Y la intención de este tema pues es justamente como que tratar de abarcar esta realidad que algunos conocen bien y otros desconocen. Iniciamos pues diciendo que la Lectio Divina es una lectura, una meditación gustosa de la Sagrada Escritura, con vistas a un conocimiento espiritual, más que un estudio técnico. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, lectura y meditación gustosa. Esto es parte importante porque no es solamente un leer por leer, sino es todo un encuentro que nace del amor de Dios y del amor que hay en nuestro corazón. Y de ahí lo disfrutamos, lo saboreamos, por eso es gustosa. No es solamente quedarse en un momento infértil y ya, sino saborearlo, o sea, que nos agrade, que disfrutemos, que sea placentero, si lo vemos así, ese momento para nosotros. Pero, como decía, es con vistas a un conocimiento espiritual más que a cuestiones técnicas. La Lectio Divina no debe ser un momento para detenernos del todo en tecnicismos. Algunas ocasiones es importante e incluso a veces pues también parte de nuestra lectio que hacemos pues es leer un estudio bíblico, algo que nos traiga más la lectura, tratar de comprenderla mejor, pero no es solamente quedarnos en eso, en hacer, digamos, una exégesis de la escritura, sino conocernos a nosotros a través de los ojos de Dios, en ese encuentro en el que leemos la palabra. La Lectio Divina se refiere a una atención a esa palabra que ha sido revelada, a aquel mismo que nos habla, que es Dios. Por eso es divina, no es cualquier lectura. Es divina porque el objeto de lo que estamos leyendo, la palabra, proviene de Dios. Y no es una palabra muerta, no es algo seco ahí que queda y ya, sino está viva, viva la palabra, vivo Dios que nos habla a través de todos esos discursos, de las parábolas, de los pasajes de la Escritura con los que nos encontramos ahí. San Jerónimo escribió: si rezas, eres tú el que hablas al esposo. Si lees, es el esposo el que te habla. Es decir, cuando nosotros hacemos la Lectio Divina, no solamente nos dedicamos a hablarle nosotros, sino que también nos ponemos en disposición de que el esposo nos hable, se dirija a nuestro corazón. San Ambrosio
habla de dos momentos de ese diálogo con Dios. Dice, le hablamos cuando rezamos y lo escuchamos cuando leemos los oráculos divinos. Esta misma idea. Por lo tanto, por ahí, pues toda esta cuestión de la Lectio Divina tiene muchos años que se inició su práctica, sobre todo en la vida religiosa. Es ahí en donde nace. Cuestión histórica de la Lectio Divina. Ya para el siglo XII se encuentra una enumeración que llega hasta nuestros días para hacer la Lectio Divina. Y esto se hizo con la intención de hacer para los monjes una escala como para subir al cielo. Y es así como nosotros debemos de contemplarlo, debemos de vivirlo, no solamente como cualquier momento, sino como si estuviéramos subiendo una escalera hacia el cielo, hacia el amado, hacia el esposo, cada que nos dedicamos a hacer una Lectio Divina. ¿Y cuáles son esos 4 escalones? Es la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Son los elementos que cuando nosotros nos dedicamos a hacer la Lectio Divina o que la buscamos, nos encontramos, y justamente pues vienen de esta parte, les digo, de la vida religiosa. Una obra de Guido, un abad de la Gran Cartuja, que es quien hizo todo esto. ¿Qué es la lectura? Por lectura nos referimos a un estudio de la escritura que se ha hecho con un espíritu ahí preciso, asiduo, para comprender esa lectura que tenemos frente a nosotros. Después viene la meditación. ¿Qué es la meditación? Es una actividad en donde nos dedicamos a buscar ese conocimiento que tal vez hasta ese momento está oculto. Es decir, es donde viene ya este encuentro o la parte del primer encuentro ya más profundo fuera de la lectura, en donde comenzamos a topar nuestra realidad con Dios y vamos descubriendo, vamos conociendo, vamos amando más incluso. Después entra la oración. La oración pues ya viene entonces después como ese impulso fervoroso de nuestro corazón hacia Dios. Un impulso que nace de eso que hemos conocido, que hemos aprendido, que hemos meditado. Es decir, eso nos impulsa a dirigir ahora palabras hacia Dios, que nos conceda cosas buenas, que nos conceda su gracia, que aleje los males, muchas cosas que pueden pasar ahí. Y finalmente llegamos a la contemplación. Si la meditación es como una actividad de nuestro corazón y de nuestra mente para conocer, la contemplación es como ya esa elevación donde ya solo depende, o más bien pende de Dios, donde se saborean ahora finalmente ya todas las alegrías, las dulzuras del encuentro que estamos teniendo. Y son esos como 4 escaloncitos hacia el cielo cada que hacemos una Lectio Divina. Lectio, meditatio, oratio y contemplatio. Lectura, meditación, oración y contemplación. Es necesario que comencemos a hacernos conscientes de que la Escritura es Cristo vivo. Y cuando nosotros desconocemos esa Escritura, es desconocer a Cristo. Desconocer la Escritura es desconocer a Cristo mismo. Y por lo tanto, una falta de amor. Porque no amamos la Escritura, no amamos a Cristo. Bien, después de esto, pues
quisiera pasar ahora a cuestiones tal vez un poco más metodológicas, es decir, ya todo lo que hacemos más propiamente nosotros cuando nos dedicamos a la Lectio Divina, y que incluso muchas veces cuando en internet o en las células de nuestra comunidad nos encontramos ya con esos pasos. ¿Qué dice el texto? ¿Qué nos dice el texto? O sea, ya dejar a un lado cuestión histórica y para adentrarnos a un poco más como la metodología, que sigue siendo lo mismo: lectura, meditación, oración y contemplación, nada más a veces con nosotros dice lectura, que dice el texto, y viene entonces pues todas estas partes. Bien, como les digo, es de suma importancia que nos hagamos conscientes de que, aunque yo ahorita hable tal vez de cuestiones metodológicas, la Lectio Divina no la podemos reducir a un conjunto de técnicas de lectura, sino que es todo un encuentro con Dios. Si nosotros caemos en cumplir técnicas, en cumplir pasos, estaremos perdidos. Es importante que lo miremos como esos escalones hacia Dios, hacia tener un encuentro con Él mismo. Y entonces, ¿cuál es ya propiamente como esa metodología? Les digo, no reducirla a cuestiones técnicas, sino a un encuentro con Dios, pues se da a través de 5 pasos. El primero es la lectura. ¿Qué dice el texto? Es necesario que para una recta comprensión se haga una lectura atenta y detenida del texto. Y ahí también entra la parte en la que hay que descubrir el sentido que el texto tiene en sí. La lectura, ¿qué dice el texto?, indica también que se ha de leer y releer el texto bíblico. ¿Por qué? Porque tiene el fin de que se pongan al relieve esos temas fundamentales, los personajes, las figuras, las acciones, todo el dinamismo del texto, lo que se está diciendo, y de ahí también tomar una actitud ante el texto de la Escritura de fe, una actitud de fe ante ese texto, para lo cual es importante tener el corazón abierto y disponible para escuchar, no lo que yo creo que dice el texto, sino lo que está ahí, qué dice el texto. Y para ello es importante esa fe y ese corazón abierto y disponible a escuchar a Dios mismo que me habla. Ese es el primer paso, la lectura. ¿Qué dice el texto? Posteriormente viene la meditación. ¿Qué nos dice el texto? Y no es cambiarle las palabras a Jesús y decir yo creo que quiso decir esto. No, es adentrarse en el texto, profundizarlo y no quedarse solamente ya en la información que la lectura nos dio, sino ya adentrarse, penetrar en ese misterio, ir más allá, incluso a veces releer nuevamente y descubrir el sentido que el texto tiene para nosotros hoy. Es muy bonito e incluso como interesante que cuando tú lees la palabra de Dios, vamos a decir, hoy y al próximo año la vuelves a leer, no te dice lo mismo. Y eso que me fui a un año, pero puede haber ocasiones en las que dentro de un mes o incluso al día siguiente me diga otra cosa, porque es la palabra viva y es el sentido que Dios nos quiere dar para nosotros. En la meditación es importante rumiar, meditar, reflexionar, para que ese sentido del texto llegue hacia nuestra realidad. Es ahí donde se da el encuentro de mi realidad con la palabra de Dios. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo a mí? ¿Qué dice este texto a mí? La meditación es el corazón de la lectura orante. A nuestra realidad actual, a nuestro hoy, a lo que estoy viviendo aquí y ahora,
a esa realidad cotidiana con la que me encuentro. Y a mí, ¿qué me dice este pasaje? ¿A qué me compromete y cómo me interpela? Son preguntas que nos podemos comenzar a plantear. Como les digo, cuando nos cuestionamos el sentido del texto hacia nosotros, cuando lo meditamos, lo rumiamos, podemos caer en manipularlo y hacer decir de Jesús lo que yo quiero escuchar, lo que me interesa. Tergiverso el sentido propio y original de las palabras de Jesús, y ese es un riesgo grave en el que podemos caer. No se trata de lo que yo quiero que me diga Dios, sino de lo que a mi realidad Dios tiene para decirme. Después viene el tercer paso, la oración. ¿Qué le digo al Señor? Ya me ha hablado Él. Ahora, ¿qué le voy a decir yo? Se busca que esa palabra que fue leída y conocida en la lectura y que fue profundizada y reflexionada en la meditación, ahora sea un medio para que mi corazón se encuentre con el corazón del Señor, donde se ilumine mi vida personal, comunitaria, de familia, de amigos, de célula, a la luz de esa palabra que estamos escuchando y meditando, y que incluso pediremos la gracia divina para vivirla, que será también los próximos pasos. Le agradecemos a Dios el don de su palabra y de lo que significa. E incluso le podemos alabar por lo que nos ha revelado, no solo de Él, sino de nosotros. A veces, meditando la palabra y orándola, descubrimos cosas de nosotros de las que no éramos conscientes. Un peligro, un riesgo sobre la oración es hacer una oración tan general y sobre cualquier cosa. Es importante que cuando hagamos oraciones, en este caso, no sean oraciones generales, sino muy particulares. Porque Dios no nos ha hablado en general de tu vida de, pues, ámame más, pórtate bien. Y yo en mi oración le diré, pues gracias Señor, lo haré. No, eso es algo muy general, muy ahí que queda al margen del encuentro que acabo de tener con Dios. Es necesario hacerlo particular. Después viene la contemplación. ¿Qué me hace decirle al Señor? Si acá era ¿qué le digo? Ahora ¿qué me hace decirle? Ya no para hablar del Señor, sino con Él. Partimos del texto que leímos y meditamos y buscamos que esa experiencia que el escritor sagrado ha tenido al comunicarnos, al escribir ese texto revelado, se actualice ahora en nuestra vida, en lo que acabamos de conocer, y nos adentramos ahora sí en el corazón de Dios a partir del texto. Se necesita ser una persona con sed de Dios, no una persona inteligente que comprenda la palabra exegéticamente, no, una persona con sed de Dios. Y finalmente pasamos a la acción. ¿Qué va a cambiar? El actuar, el vivir, el hacer vida aquello que fue reflexionado y rezado, orado, meditado. No podemos quedarnos solamente con bonitas palabras que me diga Dios y que yo le diga. Es necesario cambiar nuestras actitudes. No nosotros, sino disponernos a cambiar siendo ese barro en las manos de Dios y que Él nos moldee. La palabra del Señor es un estilo de vida, una propuesta para vivir, una manera de vivir la vida, no con información, no con datos, sino con una buena nueva, que es la propia palabra, para ser asumida y vivida, que ilumine así nuestra vida, viendo dónde estamos parados aquí, ahora, y a la luz de eso, ¿qué se puede hacer? A veces, frente a
las cosas malas que nos pasan en nuestra vida, sobre todo, o todo el estrés o las dudas sobre nuestro futuro, nos dejamos agobiar por ello cuando la respuesta está en la lección divina. Meditar su palabra y saber qué me dice Dios a la realidad que estoy viviendo ahora. Pues todo esto son actitudes básicas de un discípulo, de alguien enamorado que anhela seguir al Señor, que se sienta a sus pies del Maestro para escuchar esa palabra. Esa disposición de escucha que le lleva a comprender la palabra, la lectura, a hacerla realidad en su vida, la meditación, a suplicar fuerza y luz para seguir el camino de Jesús y dar gracias por sus obras en la iglesia, la oración, y a impregnarse del reino de Dios y a trabajar por su venida, la contemplación, junto a la acción, todo lo que tenemos que hacer. La lección no es una técnica de oración, un ejercicio de relajación, una forma de autohipnosis, un don carismático, incluso ni siquiera la podemos limitar a sentir la presencia de Dios, ni mucho menos a una meditación discursiva u oración afectiva. La lección divina es un diálogo con Dios que parte de su propia palabra que está contenida en la Sagrada Escritura. Amado Jesús, quédate con nosotros. María, Reina de la Comunidad, quédate con nosotros. Se los pedimos con todo el corazón. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.